La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino. Texto introductorio a esta serie, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, que dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y esta grabación se está haciendo durante la fiesta de los tabernáculos en el Parque Histórico de Descubre la Biblia en Solferino, después de un huracán. Y si hay un momento en que podemos atestiguar que la gloria del hombre es como la hierba, como los árboles que se caen y todo se lo lleva el viento, pero la palabra de Dios permanece para siempre, ¿sí o no? Ahora sí lo comprobaron con este huracán. ¿Lo comprobaron? ¿Vale la pena estarse afanando por las cosas de este mundo? No vale la pena. Así que, bueno, pues vámonos a la pieza 54, que corresponde a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y el texto introductorio de esta pieza del rompecabezas es Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15, que dice lo siguiente: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Le está escribiendo esto Pablo a Timoteo, le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En aquella época viajar no era como que me subo al coche o me subo al avión o al helicóptero y viajo de volado o le mando un WhatsApp o un correo electrónico. En aquella época viajar era bastante complicado. Ustedes están teniendo una probadita ahorita sin luz eléctrica, sin internet, una muy leve probada de lo que era en aquella época la comunicación, el transporte, era muy complicado. Entonces, bueno, pues puede ser que veías a alguien y ya pasaban años y no lo podías volver a ver, no era tan fácil volver a ver a alguien, ¿no? En este caso Timoteo acompañaba mucho al apóstol Pablo en sus viajes, pero Pablo lo deja en Éfeso y pues no sabía cuándo lo iba a volver a ver. Entonces le manda una carta para lo que dice aquí: por si tardo en ir a verte, pues que sepas cómo comportarte en la iglesia de Dios, porque lo dejó como supervisor de una de las comunidades. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Así que ese es el texto introductorio, ese es el tema de esta carta. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fecha de la escritura. En términos generales ya aprendimos que todos los escritos del Nuevo Testamento se escribieron, en términos generales, ¿cuándo dijimos? Antes del año 70 después de Cristo. En términos generales, antes de la destrucción del Templo de Jerusalén. Ya a manera más particular, más específica, esta carta se dice que fue escrita entre el primer encarcelamiento del apóstol Pablo y el segundo encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma, entre el año 61 y el año 67 después de Cristo. 6 capítulos que contiene esta carta, que vamos a dividir en 2 secciones. Capítulos 1 al 3, primera sección, con el tema la iglesia, columna de la verdad. La iglesia, columna de la verdad. Y ahorita vamos a ver quién es la iglesia o qué es la iglesia.
capítulos 1 a 3, la iglesia columna de la verdad, y capítulos 4 al 6, la iglesia columna del orden social. La iglesia columna del orden social. Fíjense, y ahorita hay toda una controversia en California, porque hay un pastor muy famoso en Estados Unidos que se llama John MacArthur, y él se aferró a mantener su iglesia abierta en plena pandemia y se está aventando el pleito político y legal contra el estado de California, porque el estado de California y bueno, en general los Estados Unidos y en general el mundo entero está considerando que las iglesias o las reuniones de la iglesia no son actividades esenciales. Entonces, que se pueden cerrar las iglesias porque no es algo esencial. Y bueno, pues él agarra como argumento eso de que, bueno, pues como que no es actividad esencial, mientras hay otras cosas que no son tan esenciales y sí están abiertas. Entonces, bueno, se trae toda una controversia ahí en este tema. No me voy a meter en esa controversia. Lo único que sí quiero decir es que el apóstol Pablo habla, todo lo que escribe en esta carta tiene que ver con precisamente las actividades de la iglesia, las actividades de una congregación de creyentes, como las columnas de la verdad y las columnas del orden social. En el momento que cierras las iglesias y que prohíbes que se reúnan y que ya realmente no puedes tener esa atmósfera de fe, de esperanza, de amor, en el momento que la gente ya deja de tener eso y ya nada más las confinas y por lo que tú quieras, pues esto por supuesto que está trayendo consecuencias. Está trayendo consecuencias y bueno, pues ustedes que ya vivieron el confinamiento, algunos de ustedes que están aquí y que ya vivieron el confinamiento, ¿qué diferencia hay de cómo vivieron ahorita después de meses quizás de estar encerrados a estar acá? Bueno, los jóvenes no, ni enterados muchos de ellos, pero los que vinieron aquí, ¿qué les parece venir acá después del encierro y estar acá y llegar y otro encierro con el huracán? Por fin va a ser libre y otra vez se van a cerrar. No, ya va a empezar a haber otra vez más libertad, pero ¿qué opinan de eso? ¿Cómo se sienten? ¿Qué les parece esto? Bueno, pues eso es el tema de esta carta. La iglesia, las congregaciones, las comunidades, columna de la verdad y columna del orden social. Si no tienes a la iglesia, si la iglesia deja de cumplir su propósito, pues olvídate de la verdad y olvídate del orden en la sociedad. ¿Cuáles son los detalles esenciales de esta carta? Bueno, esta carta, Primera de Timoteo, está dentro de 3 cartas que se conocen como las cartas pastorales. Cartas pastorales, es decir, cartas que Pablo como pastor le escribe a discípulos suyos muy amados, muy utilizados en el ministerio del apóstol Pablo. Uno de ellos es Timoteo, a quien escribe 2 cartas, primera y segunda de Timoteo, y otro discípulo suyo llamado Tito. Así que primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito son 3 cartas pastorales. Timoteo, un joven discípulo del apóstol Pablo, hijo de una mujer judía y un padre griego, un matrimonio mixto, y una abuela que lo instruía en las escrituras desde la niñez, desde la infancia. Fue un compañero de milicia inseparable del apóstol Pablo, junto con Lucas, el médico amado. Tema de la carta de Timoteo, lo encontramos en este texto de 1 Timoteo 3, 14 y 15, que ya leímos. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. O sea, esta carta es crucial, es elemental que la conozcamos para saber cómo dirigir, supervisar una comunidad. Para que sepamos, bueno, cómo hacer las cosas en una comunidad. Esta es una carta fundamental para esto. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Iglesia traducida del griego eclesía. A estas alturas, jóvenes de Unimeir, estudiantes, ya deben saber qué significa la palabra eclesía, que se traduce como iglesia. Ya saben qué significa eclesía, los llamados a salir, los llamados fuera, los llamados a salir de un sistema, el sistema del mundo, el sistema de las naciones, el sistema de la idolatría de las naciones, y salir para formar parte de la nación del pacto. Dios sacó a su pueblo de Egipto
en Egipto, Dios convirtió a la familia de Jacob en una nación. Egipto fue la matriz de la familia de Israel para que se convirtiera en un pueblo. Así que sale de Egipto como un pueblo, entra como una familia, sale como una nación, tiene un encuentro con Dios en el monte Sinaí. En el monte Sinaí recibe su constitución y su independencia como nación, se convierte en la nación santa, en la nación dirigida por el creador del universo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y entra a la tierra prometida, se convierte ahí en un reino de reyes, de sacerdotes, de gente santa. Si obedecían el pacto, si obedecían la constitución de Israel dada en el Sinaí, pues serían su especial tesoro entre todas las naciones, serían luz a las naciones, serían la sal de la tierra. Si no obedecían, serían conquistados, serían llevados al exilio, pero al estar en el exilio, al estar en el desierto, lo que ellos hicieron para mal, las cosas, su desobediencia, cumpliría los propósitos eternos, ya que esa dispersión de Israel, el hecho de que ellos fueran expatriados y llevados a las naciones, iba a cumplir la segunda etapa en la misión profética de Israel. La segunda etapa en la profecía dada al pueblo de Israel, que no nada más sería una familia, no nada más sería una nación, sino que sería una eclesía, una congregación de naciones, un conjunto de naciones. O sea que Israel no nada más sería una persona. El primer israelita fue Jacob, que le cambiaron el nombre de Jacob por Israel. Después se convirtió en una familia. Después se convirtió en un país, en una nación, en Egipto. Salió de Egipto como nación, entró a la tierra prometida. Pasaron unos años ahí, fueron dispersados, se mezclaron entre las naciones y entonces se convirtieron en un Kahal Goim, en una congregación, en una asamblea, en un conjunto de naciones, de todas tribus, naciones y lenguas. Y al final Israel, la simiente de Abraham, conquistaría el mundo. Así que eso es la eclesía. Israel es la eclesía. Israel es la congregación de naciones, lo que se le prometió a Jacob, una nación y un conjunto de naciones saldrá de ti. Lo que se le profetizó a Efraín, que de él saldría Melo Agoim, la plenitud de los gentiles, la llenura de las naciones. Así que bueno, pues Timoteo le tocó ser un supervisor de una comunidad ahí en Éfeso, una comunidad de creyentes, y él tenía que saber cómo conducirse en la casa de Dios, cómo organizar a una comunidad de creyentes. Y bueno, pues de aquí vamos a aprender lo mismo que Pablo le enseñó a Timoteo, cómo podemos nosotros también organizar, supervisar, ordenar una comunidad de creyentes, como aquí en Solferino o en cualquier parte del mundo donde habite un remanente de israelitas. Y capítulos 1 al 3 vamos a hablar de la iglesia como columna de la verdad. La columna más importante que sostiene a la iglesia es la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Su palabra es la verdad. ¿Ok? Así que la eclesía, la casa de Dios, la iglesia, no se sostiene por programas humanos. No se sostiene por estrategias humanas. No se sostiene por sabiduría humana. No se sostiene por motivación humana. No se sostiene por marketing, por administración. No se sostiene por todas esas cosas. Esas cosas son para las empresas, esas cosas son para las cuestiones humanas. No quiere decir que no utilicemos aspectos del conocimiento de los hombres, no quiere decir, pero el fundamento de la fe, de lo que se enseña en una iglesia o en las iglesias o en el conjunto de lo que son las iglesias en todo el mundo es la verdad. Su palabra es la verdad. Hechos, capítulo 20, 26 al 32, nos va a ayudar a entender el contexto de la comunidad de Éfeso, donde Timoteo sería comisionado para supervisar. En Hechos 20, 26 al 32, vamos a leer un mensaje a la comunidad de Éfeso, a donde Pablo dejó a Timoteo como supervisor. Hechos 20, 26 al 32. Pablo estuvo bastante tiempo ahí en Éfeso, estuvo enseñando en Éfeso, se tuvo que despedir de Éfeso y dejó como encargado de esa comunidad a Timoteo. Y vamos a ver lo que sucede en Hechos 20, 26 al 32. Les leo.
Dice el apóstol Pablo: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo reúne ahí a los líderes de la comunidad de Éfeso, reúne ahí a la congregación y les dice: estoy limpio de la sangre de ustedes. Aquí podemos ver que tenemos una responsabilidad para con el mundo entero, ¿de qué? De ser luz, de anunciarles el camino de la salvación. Y una vez que lo hacemos, podemos decir las mismas palabras que el apóstol Pablo: estoy limpio de su sangre. Dijo el profeta Ezequiel que si el pecador muere por su pecado, bueno, pues es su problema, va a morir por su pecado, pero si tú no le adviertes, si tú no le exhortas, pues dice que él va a morir por su pecado, pero a ti te va a demandar su sangre por no haberle predicado. Entonces aquí el apóstol Pablo dice: estoy libre de la sangre de ustedes, yo les prediqué, y dice: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es decir, en el tiempo que él estuvo con ellos, él les enseñó la palabra. Solamente podemos decir: soy limpio de la sangre de ustedes, si yo les pasé todo el consejo de Dios, no un pedacito del consejo, no un versículo de aquí, un versículo de allá, otro versículo de allá, todo fuera de contexto. La única manera de que yo o cualquiera de ustedes pudiera decirle a una comunidad: estoy limpio de la sangre de ustedes, no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios, la única manera de que ustedes puedan decir eso es si ya les compartieron desde Génesis hasta Apocalipsis. Si no han hecho eso, no pueden decir que ya les predicaron todo el consejo de Dios. No. Todo el consejo de Dios es de pasta a pasta de la Biblia. Y bueno, pues en esa época el apóstol Pablo pues no tenía todas esas piezas del rompecabezas, todavía no se conjuntaban las 66 piezas del rompecabezas, pero lo que él tenía, las escrituras que él tenía, él se las compartió a los efesios. Y dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por supervisores. Obispos se puede traducir también como supervisores. Estaban a cargo de supervisar la comunidad para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Obispos, supervisores, ¿para qué? Para apacentar. ¿Qué es apacentar? Alimentar. Como un pastor de ovejas. Un pastor de ovejas, ¿cuál es su función? Pues que las ovejas estén sanas, que les den de comer, que estén vigilando que no se enfermen, que no las ataque alguna fiera salvaje. Eso es lo que tiene que estar haciendo un obispo, un pastor. Y dice el verso 29, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, una profecía del apóstol Pablo que evidentemente se cumplió. Y qué interesante que habla de ovejas. Fíjense, hasta eso es que es algo impresionante cómo Dios controla toda la historia. ¿Cómo se le llama a los israelitas? O sea, una manera de Dios referirse a su pueblo, a los israelitas, son ovejas. Las ovejas perdidas de la casa de Israel, las ovejas de Israel. Él como pastor y su pueblo como ovejas de su prado. El salmo más famoso: el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Y toda la imagen del Salmo 23 es el Señor como pastor y su pueblo como ovejas. Y fíjense qué interesante que Pablo dice que después de su partida, él como un pastor, dice: después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Fíjense, en el contexto de la historia del apóstol Pablo, ¿quiénes eran los lobos rapaces? ¿Quién estaba conquistando a los israelitas, a las ovejas en aquel momento? El liderazgo, los gobernantes sobre los israelitas en ese momento, ¿en qué basaban su historia? En la leyenda de Rómulo y Remo, la leyenda de la loba que alimentó ahí a estos dos niños, y de ellos ya viene todo el imperio romano. Qué interesante que a Roma se le compara todo lo que es Roma con la imagen del lobo. Entonces, y curioso que después Roma hace una metamorfosis y Roma toma el monopolio de lo que enseñó Pablo y los apóstoles y ya lo tergiversa, y ahora están enseñando ese mensaje ya bastante distorsionado, pero están como líderes de esta iglesia romana y están como ovejas
pero en realidad son lobos vestidos de ovejas, porque es el mismo imperio, nada más que ahora están vestidos como ovejas, pero en realidad son lobos. Y entonces está profetizando el apóstol Pablo que después de su partida, después de que él ya no esté, él profetiza que la iglesia va a caer en una apostasía y van a entrar líderes que van a ser lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y bueno, pues aquí Pablo anuncia, profetiza, y con eso podemos saber que Pablo es un verdadero profeta porque se cumplió al pie de la letra lo que él dijo. A partir del 2º siglo, 3er siglo, ya vemos cómo realmente lobos vestidos de ovejas toman el liderazgo de las comunidades de creyentes y bueno, eso se convierte en lo que actualmente conocemos como la Iglesia de Roma. Y bueno, en esa época en la que el apóstol Pablo está escribiendo, los creyentes se reunían en casas. Cada casa tenía un líder o un supervisor o un obispo que se encargaba de discipular y compartir el mensaje de los apóstoles. O sea, cada casa era una pequeña congregación que tenía su propio líder, que pues imagínense lo que compartía, pues las escrituras de los profetas, las cartas de los apóstoles que las leían ahí en público, y los lugares públicos de culto o templos comenzaron a construirse de manera formal hasta la época de la tolerancia de Constantino. O sea que en realidad, en la época de los apóstoles, en realidad los grupos eran en casas, y ya hasta después, y también esto por la persecución, las iglesias eran un poco subterráneas, o sea, no podían públicamente anunciar su fe, ya que, pues, en muchos sentidos, ellos se estaban oponiendo al régimen romano. ¿Por qué? Porque estaban proclamando a otro rey. Ellos estaban diciendo que el rey de las naciones, el rey del universo, el rey de reyes y señor de señores, era Yeshua. Y pues imagínate decir eso en un mundo en que todo mundo tenía que rendirle incluso sacrificios al emperador, pues entonces esto implicaba mucha persecución. A los líderes de todos estos grupos en casa se les llamaba ancianos, obispos, pastores, y los que servían en dichos grupos como meseros o ahí acomodando las cosas o sirviendo el cafecito o el agua o atendiendo las necesidades de toda la gente, se le llamaba los diáconos. Entonces estaban los obispos, es intercambiable la palabra obispos, o pastores o ancianos, y por otro lado los meseros o los diáconos. ¿Ok? Entonces Pablo comisiona a Timoteo para supervisar el orden, pero sobre todo la doctrina de estos grupos. Entonces, en una comunidad, en una ciudad como Éfeso, pues había, imagínense cuántas casas donde se reunían creyentes. O sea, había muchísimas casas. Entonces, los ancianos, los obispos, los pastores de cada casa, pues más o menos entre ellos se conocían, pero pues imagínense que empiezan a entrar un montón de gentiles y pues cada quien trae sus diferentes ideas sobre las escrituras. Y bueno, en una casa se enseñaba una cosa y bueno, sin tener todavía conjuntado todo el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos, bueno, pues en una casa estaban enseñando una cosa, en otra casa otra cosa, y cada quien estaba ahí tratando de enseñar la doctrina. Entonces el apóstol Pablo, al llegar a esa comunidad, pues andaba en las sinagogas y de casa en casa enseñando todas estas cosas. Entonces cuando se va, para que haya unidad de doctrina, deja ahí a Timoteo para que se encargue del aspecto doctrinal de todos esos grupos. Y esto es lo que le escribe. 1 Timoteo 1, versículo 1 al 11, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, del Mesías Yeshua nuestro Señor. Diferencia entre gracia
misericordia y bueno, paz. Ahorita hablamos de la palabra paz, pero ¿se acuerdan de las 3 palabras? A ver, chicos, de Unimeir. 3 palabras fundamentales en el Nuevo Testamento: justicia, misericordia y gracia. Justicia, ¿qué dijimos que es? La virtud divina de dar a cada quien lo que merece. ¿Qué es misericordia? No darle a cada quien lo que merece. No te doy el castigo que mereces. ¿Qué merecemos todos? La muerte. Entonces no te castigo como mereces, en vez de eso tengo misericordia de ti y el castigo que tú mereces se lo doy a mi hijo Yeshua, eso es lo que hizo el Padre, y de tal manera Dios te amó que el castigo que era para ti se lo da a su hijo Yeshua, y la justicia de él y la inocencia de él y la pureza de él te la da a ti, que no lo mereces. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama gracia. Justicia, misericordia y gracia. Y como resultado de recibir la justicia de Dios, la misericordia de Dios y la gracia de Dios, ¿cuál es el resultado? Paz con Dios. Paz. Paz es algo que se completa, algo que cumple su propósito y que trae ese sentimiento de que todas tus deudas son pagadas y ya libertad de conciencia. Paz, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de el Mesías Yeshua nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y fíjense a qué tipo de diferente doctrina se va a referir aquí el apóstol Pablo. ¿Que no enseñen diferente doctrina? ¿Qué es doctrina? Doctrina se puede traducir también como enseñanza, instrucción. ¿Y cuál es la doctrina? ¿Cuál es la fuente de nuestra doctrina? La fuente de nuestra doctrina es la Torah, la instrucción que Dios le dio a Moisés. La Torah es el fundamento, esa es la palabra de Dios. Eso es a lo que Pablo se refiere cuando le dice a Pablo que desde la niñez ha conocido las Sagradas Escrituras. La Torah es la sana doctrina. Y todos los profetas que están dentro de lo que se conoce como el Tanaj tienen que concordar con la palabra profética dada a Moisés, la palabra profética más segura. Entonces le dice, te dejé en Éfeso para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. No te salgas de lo que ya Dios nos entregó a través de Moisés, a través de los profetas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Ahí está. Fábulas y genealogías interminables. Esas fábulas son lo que actualmente en la literatura judía se conocería como midrashim, o el género literario que se llama como agadá. Agadá son como leyendas o como historias, algo parecido a lo que existe en el catolicismo con respecto a cosas que no están escritas en los evangelios o en el Nuevo Testamento, y están por ahí los evangelios apócrifos, o están las leyendas acerca de que cuando Jesús era niñito, que hacía milagros y que agarraba y hacía pajaritos de barro y que luego hacía que volaran, y un montón de historias o leyendas que no están escritas en los evangelios, pero que son leyendas que se han pasado de boca en boca. Son leyendas de las abuelitas y bueno, pues como esa literatura, existe ese tipo de literatura en el ámbito judío, que son los midrashim o las agadot, que son historias o libros apócrifos que no se encuentran dentro del canon o dentro de lo que se conoce como el Antiguo Testamento o el Tanaj. Entonces, fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo. No prestes atención a textos apócrifos de leyendas y de genealogías que aparecen ahí en la Torá o en los profetas. Porque esta literatura contiene historias de las genealogías y de que Abraham o algunos de esos, y te cuentan historias como alternas, historias que no aparecen en la Torá, pero que te cuentan esas historias y te cuentan una serie de historias increíbles. Y bueno, pues hay gente que en el ámbito de las raíces hebreas se fascina con estos libros midrashim, todas estas alegorías o estas leyendas, y luego ya pues en realidad su doctrina ya no se basa tanto en la Torá, sino en lo que dicen esas leyendas. Y entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? No le prestes atención a todas estas cosas. Bastante tenemos que estudiar
en la Torá y en los profetas, no te va a alcanzar la vida, no nos va a alcanzar la vida para agotar lo que escribió Moisés y lo que escribieron los profetas y ahora lo que escribieron los apóstoles. O sea, no nos va a alcanzar la vida para agotar eso, para que todavía le dediquemos tiempo a otros textos de carácter apócrifo o de carácter que no es citado ni siquiera por los apóstoles. Entonces, un buen parámetro que ahora tenemos nosotros para saber qué sí, qué no, es si no aparece referencia a eso en el Nuevo Testamento, si no hay referencia a esos midrashim o esas leyendas o esas cosas escritas por los apóstoles o en los profetas y obviamente comenzando desde Moisés, ¿cuál es la instrucción? No le prestes atención, no pierdas tu tiempo en eso. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas o debates o a ver quién sabe más y ya un montón de inventos de ese tipo de cosas que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Eso no va a edificar tu fe. Porque ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por los midrashim. El oír por las leyendas. O la fe viene por el oír y el oír por estas fábulas. No, claro que no. La fe viene por la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Ya claramente la tenemos. La palabra que Dios le dio a Moisés y que Yeshua verifica y dice, si no le crees a Moisés no me vas a creer en mí. Entonces, escudriña a Moisés. Métete a estudiar la palabra de Moisés y ahí vas a encontrar todo lo que Yeshua enseñó. Que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. La única manera de tener una fe no fingida, no falsa, no insincera, es la que se basa en lo que está escrito. La palabra de Dios es lo único que dice que es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Es lo único que realmente puede convertir el alma. Todo lo demás, leyendas, algunas cosas interesantes, pero no hay suficiente tiempo. Muchos libros, poco tiempo. Muchos libros, interminables libros, cada vez habrá más libros, cada vez hay más información, pero cada vez tenemos más poco tiempo. Así que no te distraigas con eso. Y dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, fíjate, cuando ya te desvías de eso, y me encanta como siempre el énfasis de nuestra prefecta Gretel, escuchen a Gretel, a ver, no te me distraigas, a ver, siéntate, no te distraigas de esto, de verdad, no te distraigas. Chicos, qué bueno que aquí están sin internet, porque allá con toda la cantidad de información con el internet, no te imaginas cuánta información hay. Entonces, fíjense lo que dice aquí, de las cuales cosas, desviándose algunos, desviándose de la esencia del amor, de la fe no fingida, de estas cosas esenciales, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Vana palabrería. ¿Y qué escuchas ahora en muchos foros, sobre todo foros mesiánicos y raíces hebreas? Vana palabrería. Discusiones y discusiones y discusiones, y a ver quién sabe más, y a ver qué dices y qué ves la Torah, y es una locura. Y vean lo que dice, queriendo ser doctores de la ley, y está hablando, obviamente por lo que está escribiendo te das cuenta, que los que están fomentando estas leyendas y todas estas cosas no necesariamente son personas nacidas en un contexto judío, sino más bien gente que entra al judaísmo y se fascina y se empieza a meter en mil cosas que ni siquiera entiende. Y es justamente lo que dice, queriendo ser doctores de la ley, ahora ya de repente de la noche a la mañana ya son rabinos y dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Esto podría indicar incluso que ni siquiera conocían el idioma de las escrituras. No, simplemente están inventando, simplemente están
alucinando, basado en sus propias ideas, y va a afirmar. Ellos quieren ser maestros de la ley, quieren ser doctores de la ley, y ni siquiera saben lo que afirman. Y dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley es buena si sabes cómo usarla. ¿Qué significa si la usas legítimamente? Quiere decir que para usar la ley tienes que saber cómo funciona la ley. Para usar la ley tienes que ser un abogado. O sea, no puede llegar cualquier persona a agarrar la Constitución y tú ante un tribunal, yo voy a interpretar las leyes. No, pues tienes que haberte echado unos cuantos años estudiando la ley, ¿no? Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Este es un pasaje muy interesante lo que dice. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece? ¿No te quedas así como que en shock? La ley, ¿qué dice? No fue dada para el justo. O sea, entonces nosotros no tenemos que estar estudiando la ley. La ley no es para nosotros, la ley es para todos estos malvados, impíos. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Recuerda lo que dijo Yeshua. Los enfermos tienen necesidad de médico, no los sanos. ¿Cuál es el problema de estos creyentes? ¿Cuál es el problema de esta gente que está nada más discutiendo a ver qué dice la Torah y a ver quién sabe más? El problema es que dejaron de ser luz al mundo, luz a las naciones. Y en vez de usar la ley legítimamente para ir a dar luz a los que están en oscuridad, ¿qué pasaba? Se encerraban en sus debates entre ellos a ver quién sabe más. ¿Les suena familiar? Y la gente allá afuera, en la ignorancia, la gente allá afuera con una gran necesidad de aprender todas estas cosas. Y nosotros aquí debatiendo midrashim y leyendas y genealogías, a ver quién sabe más, y mientras la gente allá afuera está muriendo. Eso es lo que pasaba en tiempos de Yeshua. Por eso está escrito, Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Eso es por lo que criticaban a Yeshua, porque andaba entre publicanos, entre prostitutas, gente del vulgo, gente que no sabía, y lo criticaban. ¿Por qué? ¿Por qué este maestro come con pecadores? Pues ellos son los que necesitan. Mientras que los rabinos, ¿dónde estaban? En sus debates. Es un poco lo que pasa, para que le entiendan el contexto, ahora con las cámaras de diputados, de senadores y todos los gobiernos, y están ahí discutiendo entre ellos, mientras la gente muriendo de las necesidades más básicas. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo, usa la ley legítimamente, usa para lo que es la ley. ¿Para qué? Para alumbrar, para las transgresiones, para acabar con la maldad, para ir a enseñarlos de afuera. Dejen ustedes de estar aquí discutiendo, debatiendo, y vayan a rescatar a los que están en tinieblas. Y dice, verso 18 al 19, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. En el capítulo 2, versículo 1 al 4, va a empezar a hablar de un fundamento, una práctica fundamental en las comunidades, en la iglesia. En vez de estar debatiendo, ya nos dijo qué no hacer. Ya nos dijo, deja de estar ahí pretendiendo que eres doctor de la ley y que ya que te la sabes y discutiendo cosas irrelevantes y cosas que no edifican, sino solamente acarrean discusión. Deja de usar la ley de esa manera, mejor ve y comparte y háblale a los que están en tinieblas, a los homicidas, a los fornicarios. Habla, lleva tu luz allá, resplandece, que tu luz brilla allá afuera. Tú eres la sal de este mundo, eres la luz del mundo, eres la sal de la tierra. Y
Ok, y las actividades en la congregación, ¿qué actividades son cruciales en la congregación? En la congregación, en vez de estar discutiendo por todas esas cosas, dice en el capítulo 2, versículo 1 al 4, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Te das cuenta? Un fundamento de las actividades de una comunidad, ¿cuál es? La oración. Exhorto ante todo que oren por los demás. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Cuando tú oras por algo o por alguien, eso empieza a convertirse en una prioridad, eso empieza a convertirse en algo muy importante en tu vida. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Oren. Y ya tenemos una práctica, y por eso una de los hábitos, de las prácticas que más va a revolucionar a estos jóvenes de Unimeir y bueno, a todos los que se unan a Unimeir y a toda esta comunidad o a cualquier otra comunidad es las oraciones juntos. 3 horarios al día para orar juntos. Imagínate qué pasaría en las iglesias del mundo si se implementara la oración 3 veces al día. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si 3 veces al día en todas las comunidades, shaharit, en la mañana al amanecer, al mediodía y en la noche, orar juntos? ¿Qué pasaría? ¿Crees que crees que la iglesia tendría ese nivel de tibieza, de apostasía, etcétera, etcétera? Esa es la clave, la oración. Sin oración, separados de mí, nada podéis hacer. Así que todo gira alrededor de la oración. Todo gira alrededor de la oración y en el capítulo 2, versículo 8 al 15 nos va a hablar del orden, de la modestia incluso, de la apariencia, de cómo conducirse unos con otros. También nos va a hablar de esto. 1 Timoteo 2, 8 al 15. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira y contienda. Sin ira ni contienda. Entonces, ¿quién tiene que llevar la iniciativa en la oración? Fíjense qué triste. Generalmente, ¿quiénes son las que en las reuniones de oración en las iglesias está llena las reuniones de oración? Generalmente de mujeres. Y los hombres brillan, pero por su ausencia. En el ámbito judío es un poco diferente. Ahí por lo menos, sí, por cuanto hay una enseñanza muy enfática de que el hombre es el que tiene la obligación de levantarse temprano, de hacer shaharit, de ponerse el tefilín y todo. El hombre tiene más mandamientos que la mujer en ese sentido. Por eso es que el hombre incluso en la mañana, dentro de la oración de shaharit del libro de oraciones judío, dice, el hombre hace una oración en la que le dice a Dios, te doy gracias, Señor, que no me hiciste mujer. Y algunos toman esa oración como machista. Algunos toman esa oración como, ay, qué machismo de un hombre que diga, gracias que no me hiciste, dice, gracias que no me hiciste goy, que no me hiciste extranjero de las naciones, y gracias que no me hiciste mujer. Entonces algunos ven ese texto y, ay, mira, qué machista y qué racista. No es por eso. La razón de que el hombre dice, gracias porque no me hiciste mujer, es porque a mí me diste más mandamientos. Yo tengo que cumplir más mandamientos. ¿Y por qué tengo que cumplir más mandamientos? ¿Por qué? Porque la mujer ya automáticamente es más espiritual que yo, es más sensible a las cosas del espíritu que yo. Entonces yo, como soy más olvidadizo, como soy más distraído, yo tengo que tener más recordatorios, tengo que tener más mandamientos para que me balancee con la mujer. Eso es lindo, ¿no? Y en el tema de que, bueno, gracias que no me hiciste extranjero, bueno, pues porque tengo la Torah, tengo los mandamientos, ¿no? Entonces, en el tema de la oración, ¿quién tiene que llevar la iniciativa? ¿Quién es el que tiene que orar? ¿Quién es el que tiene que levantarse temprano? ¿Quién es el que tiene que estar ahí intercediendo por la familia? ¿Quién es el sacerdote del hogar? El varón. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda.
Los hombres líderes en la oración, sin ira ni contienda. ¿Qué quiere decir? El hombre tiene que ser manso, humilde, no iracundo. ¿Cómo va a lograr eso? Orando. Orando. Por nada estés afanoso. ¿Por qué uno se empieza a llenar de ansiedad, de ira? Pues porque uno no descansa en el Señor, uno está buscando lo suficiente a Dios. ¿Cómo puedes medir? Y eso lo digo empezando por mí. ¿Cómo puedes medir el nivel de espiritualidad de un hombre? ¿Cómo puedes medir si le falta oración? No está orando lo suficiente por su nivel de irritabilidad o de ira. Aquí dice, levantando manos santas sin ira ni contienda. O sea, un hombre iracundo, contencioso, peleonero, señal, síntoma de que no está orando lo suficiente. Así que esposas, cuando vean a sus hijos, también a sus hijos, cuando vean a sus esposos muy iracundos, muy agresivos, muy jarrito de tlaquepaque, dile, oye, ¿por qué no oras? ¿Estás orando? ¿Estás orando como el profeta Daniel? ¿Estás orando como los apóstoles que iban a la hora de la oración? Bueno, esto dice el apóstol Pablo y le dice a Timoteo, quiero que los hombres, o sea, motiva a los hombres. Pon actividades que oren los hombres, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres, ahora les toca a ustedes, mujeres. Ya las mujeres estaban felices aquí. Wow, esto está buenísimo. Le voy a pasar la grabación aquí a mi esposo, a mi futuro. Bueno, también les toca a ustedes, mujeres. Asimismo que las mujeres se atavíen, se vistan de ropa decorosa, de ropa con clase, de ropa modesta, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Que lo que llame la atención de una mujer sea su actitud interna, no su vestuario o no su apariencia externa, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción. Bueno, aquí viene un texto muy controversial. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y bueno, ¿dónde estaba esta congregación a la que Pablo está enviando a Timoteo y le está diciendo, supervísate esta congregación, esta comunidad de casas ahí, ¿en qué ciudad? Éfeso. ¿Qué había en Éfeso? Un templo muy famoso dedicado a Diana de los Efesios. Diana de los Efesios. El culto principal en esa ciudad era a Diana de los Efesios. ¿Y quién creen que eran las líderes? Ya les dije. ¿Quién lideraba el templo de Diana de los Efesios? Mujeres. Mujeres sacerdotisas que mantenían el templo de la prostitución. Ellas eran sacerdotisas y aparte trabajaban ahí en el templo, de eso se sostenía. Y mujeres que estaban primero en ese ámbito y que venían de ese contexto de liderazgo en esos lugares, pues llegaban a estos grupos y llegaban con ese contexto, con esa mentalidad de liderear sobre los hombres, y pues es por eso que Pablo tiene que poner orden. Entonces esto tenemos que entenderlo en el contexto en el que fue escrito. Y es muy probable, y yo creo totalmente eso, porque si no, no se entendería lo que dice el versículo 15. Versículo 15, y vamos a ver por qué en el texto puedes conectar que Pablo se está refiriendo específicamente a una mujer o a un grupo de mujeres muy específico que están enseñando una doctrina de autoritarismo sobre los hombres o de liderazgo sobre los hombres relacionado con lo que dice al final.
Fíjense, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ese versículo 15 es el que te ayuda a entender de qué está hablando el apóstol Pablo, porque eso de que la mujer se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia, eso te da pie a entender que el contexto es esa doctrina de Diana de los Efesios, que se enseñaba que le tenías que llevar ofrendas a Diana de los Efesios. Incluso las mismas mujeres le tenían que llevar ofrendas a esa diosa, porque si no le llevaban ofrendas a esa diosa, decía que sus embarazos no se iban a lograr. Entonces las mujeres, para ser más fértiles, las mujeres, para garantizar que sus hijos nacieran bien, le llevaban ofrendas a esa diosa. Entonces, esa era una situación que se vivía. Entonces, aquí Pablo está corrigiendo eso y dice, no. La mujer se salvará teniendo hijos. O sea, la mujer va a tener hijos sin tenerle que llevar ofrendas a Diana de los Efesios, para que me entiendan. Se salvará engendrando hijos. O sea, no tiene que ver aquí con salvación, sino que va a estar sana, no va a tener ningún problema, va a engendrar hijos, aunque no le lleve ofrendas a esta diosa, si permaneciere. ¿Qué es lo que va a hacer que seas fructífero? Bueno, está escrito en la Torá. En la Torá está escrito que necesitaba una mujer para que su vientre sea fructífera y para no ser estéril. ¿Cuál era el requisito de la Torá para que tu vientre fuera fructífero? Guardar los mandamientos. Si guardas los mandamientos, no habrá mujer estéril entre ustedes. Entonces, no creas esas leyendas y esos mitos de Diana de los Efesios. No. Tú, si permaneces en fe, en amor y santificación con modestia, vas a tener hijos sin ningún problema. Entonces, no permito que esa doctrina de esa mujer, y hay algunos escritos que argumentan que específicamente en Éfeso había una mujer que estaba buscando jalar discípulos para ella, pero que venía de un contexto de Diana de los Efesios. Pero definitivamente todo el contexto es mujeres que querían ejercer el liderazgo sobre hombres, y a eso está refiriendo. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. Y esa palabra dominio tiene que ver con un dominio violento que estaban ejerciendo esas mujeres de Éfeso con los hombres. Un dominio relacionado incluso con la perversión en esos templos. Entonces Pablo lo que está queriendo acabar es con esa influencia de mujeres dominando a los hombres en el contexto del culto a Diana de los Efesios. Y le dice, entonces, no, eso no permito, no se preocupen de que las mujeres van a dejar de engendrar hijos, no, eso no va a pasar, van a seguir engendrando hijos si permanecen en fe, amor y santificación con modestia. ¿Queda claro? Entonces, no es una prohibición, porque si esto fuera una prohibición, entonces no tendría sentido que Pablo tiene colaboradores como Priscila y Aquila, y que Priscila y Aquila fueron y hablaron con Apolos, y no tendría sentido incluso la historia de la iglesia. Si estudian historia del cristianismo, se van a dar cuenta que muchas de las que fomentaron y promovieron el crecimiento de estas comunidades en casas fueron precisamente mujeres. Y si nos vamos a la historia del pueblo de Israel, cuando dice que el pueblo recibió las tablas de la ley, dice que había ahí las mujeres que daban las buenas nuevas. O sea, las mujeres se encargaron de llevar y difundir la Torá ahí en el monte Sinaí, y eso está escrito en el Salmo 68. Y en la época de Yeshua, cuando Yeshua resucita, ¿quiénes fueron las primeras en llevar el mensaje de Yeshua y decir que había resucitado? Las mujeres. Entonces, por supuesto que este pasaje no tiene que ver con que las mujeres no puedan predicar, no puedan enseñar, sino ejercer dominio desde el contexto pagano sobre los hombres. ¿Quedó claro? Ese es el contexto. Entonces, bueno, aquí lo único que está haciendo el apóstol Pablo es poner orden en las comunidades. Y en el capítulo 3 ahora va a poner orden en el ámbito del liderazgo. Y dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, a ver, levanten la mano a los que les gustaría, aunque sea en un grupo en casa,
enseñar el curso o dar estudios bíblicos. ¿A quién le gustaría, levanten la mano, a los que les gustaría estar en un grupito enseñándoles a otros todo lo que están aprendiendo? A ver, levanten la mano. Si no levantases la mano, muy mal, pues ya eso fuimos llamados. Para eso estamos aquí, para eso estamos aprendiendo. Dios nos llamó a ser discípulos. Entonces, tenemos que hacer discípulos. Entonces dice, si alguno anhela obispado, ¿qué es obispado? Sinónimo de ser pastor, ser supervisor, estar como ayudando a otros creyentes a que conozcan, a que avancen en su fe. Y dice, si alguno anhela esa función, buena obra desea. Buena obra desea. Es la mejor obra a la que podríamos aspirar. De hecho, todos deberíamos aspirar a eso. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, y ahí están los requisitos, que el obispo sea irreprensible. Irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que nadie te pueda acusar de algo en cuanto a transgresión a la Torah. Que no te puedan decir, hoy estás transgrediendo la Torah aquí. Que tengas como responder a que alguien te diga, oye, mira, ¿por qué no estás guardando este aspecto de la Torah? Tienes que demostrar tu fe con tus obras, con tu estilo de vida. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Bueno, pues una vez más en el contexto de Diana y los Efesios, de la cultura griega y todo eso, bueno, los griegos decían que cada hombre debía tener 3 mujeres, por lo menos. Una que fuera la mamá de sus hijos, otra que fuera su confidente, con alguien con quien platicar, con una mente intelectual muy interesante para poder platicar, y una para divertirse. Entonces, imagínense, vienen de ese contexto. Entonces el apóstol Pablo dice, no, si quieres ser obispo, tienes que tener totalmente la mentalidad y la fe en las Escrituras, la fe hebrea. Es necesario que sea marido de una sola mujer, sobrio. Sobrio es lo opuesto de ebrio. Sobrio, que se mantenga ecuánime, prudente, cuidadoso en su manera de conducirse, decoroso, que cuide también su manera de dirigirse hacia los demás, con mucha amabilidad, con mucha educación, hospedador, apto para enseñar, capaz de enseñar. Y bueno, hospedador, pues todo el tiempo estás conviviendo con personas, todo el tiempo estás con gente, y si eres antisocial, no, pues ya estás en serios problemas. Apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no peleonero o agresivo, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, tranquilo, no avaro. O sea, solo que sea lo contrario de avaro, generoso, que sea dadivoso, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito o un nuevo creyente, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Un nuevo creyente que nunca ha tenido reconocimiento o algo así, de repente está en un lugar de reconocimiento y pues se le sube la fama a la cabeza y entonces puede caer en condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, es decir, que en el ámbito fuera de la fe tenga un buen testimonio, tenga un buen historial fuera del ámbito de la comunidad, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, porque pues si de repente tuviste un mal historial allá afuera y de repente se enteran que estás aquí compartiendo la fe, van a decir, bueno, ¿y qué onda con esto? Y que sigas, bueno, no quiere decir que no hayas tenido una historia terrible, porque pues todos podemos cambiar, pero que hayas hecho algo para compensar, restituir lo que hiciste allá afuera. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y bueno, pues estas son las cualidades, los requisitos para un pastor, obispo, supervisor, que es importante estarlas repasando para ver, bueno, en qué estoy fallando, en qué necesito mejorar, y todo el tiempo estar checando estos requisitos. Con respecto a los diáconos, ¿qué dijimos que son los diáconos? Los servidores.
aún los que no enseñan, fíjense, lo que están así nada más dedicados a cosas muy prácticas, dice, aún ellos deben ser honestos. ¿Por qué? Porque a veces van a manejar también recursos, entonces tienen que ser honestos, sin doblez, que no sean cambiantes, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, una limpia conciencia, que realmente sean congruentes en su fe. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. O sea, no inmediatamente ya les vas a dar alguna función o algo así, se ponen a prueba, a ver, strike one, strike two, ponchado, ¿no? La ley del tercer strike. Te voy a poner en algo, fallaste, bueno, ok, otra vez, la segunda chance, no, otra vez, no, ya, o sea, ¿qué onda contigo, no? Entonces, se han puesto a prueba y una vez que pasen la prueba, entonces ejerzan el servicio si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, que no están inventando chismes, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en el Mesías Yeshua. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Este es uno de los pasajes más contundentes sobre la deidad de Yeshua. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y esta es la primera sección. Segunda sección, capítulos 4 al 6, la iglesia, columna del orden social. Primera sección, iglesia, columna de la verdad. Segunda sección, iglesia, columna del orden social. 1 Timoteo 4, 1 al 5 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe original. ¿Cuál dijimos que es la fe, el fundamento de la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Torá, es el fundamento de toda la fe. Entonces dice, en los posteros tiempos apostatarán de la fe, se apartarán de la Torá. Algunos van a decir que ya la Torá ya no aplica. Eso se llama apostasía. Escuchando, ¿y quién predica eso? ¿Quién es el origen de esa doctrina de que la Torá ya no está vigente? Algunos dicen, no, pues que fue podríamos decir que fueron los padres de la iglesia, y que fue Crisóstomo, fue Tertuliano, fueron todos esos hombres, ¿no? O Marción del Ponto, todo eso. Pero aquí dice quién es el originador de todo eso, que es el mismo que apareció ahí en el jardín del Edén diciendo, con que Dios ha dicho. Bueno, dice, apostatarán de la fe, escuchando a quién, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Quién inspira que la Torá ya no hay que seguirla? El mismo demonio. Doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y fíjense dónde inició. Qué impresionante este texto profético. ¿De dónde empezó? ¿Dónde empezó el apartarse de la Torá? O sea, el mismo grupo que dice aquí, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. O sea, un grupo que empezó a fomentar el celibato, el no casarse, de ahí viene la apostasía de apartarse de la Torá. Esto Pablo lo escribe cuando eso todavía ni realmente ya estaba sucediendo. O sea, movimiento que prohíbe casarse y que dicen que la Torá ya no hay que seguirla. ¿Prohibirán casarse? Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Fíjense, esto lo podríamos ver al revés. Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participan de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué es lo primero que tú, cuando conoces que la Torá está vigente, y en el ámbito de la nutrición, en el ámbito de la dieta, qué cambia en tu dieta, en tu nutrición, cuando te enteras que la Torá sí está vigente?
o sea, la dieta de Levítico, o sea, cambia. Y entonces, estos que prohíben casarse, ¿qué te dicen si cambias de dieta? Te dicen, te tienes que abstener de esas cosas que Dios creó. O sea, tú, en otras palabras, tienes que comer de todo. ¿Se dan cuenta? Este texto lo podemos interpretar así al revés. Mandarán a abstenerse, o sea, no comas esa dieta, estás judaizando. O sea, está en la historia. ¿Por qué creen que les decían judíos marranos? O sea, una de las pruebas que la Inquisición hacía para detectar quién era judaizante y todo eso era que te hacían comer alimentos prohibidos. Te hacían abstenerte de la dieta correcta, de la dieta bíblica, de la dieta de verdad. Te hacían abstenerte de esos alimentos que Dios creó para que con acción de gracias los comieras. Te hacían abstenerte de eso para que comieras de otras cosas que están prohibidas. Y aquí dice cuál es el parámetro. O sea, cuál es el parámetro para no apartarme a esta doctrina que, pues si la alimentación no nada más es algo crucial para tu salud, sino también la alimentación es fundamental para tu identidad. O sea, la alimentación determina tu identidad. En el caso de los creyentes, en base a lo que comían, iban en un mundo que se comía de todo y que se comía comida sacrificada a los ídolos, tu dieta iba a determinar con quién te juntabas. Entonces, imagínate una apostasía que te trata de engañar en el aspecto de la dieta. No nada más te afectaba en el tema de la salud, sino también en el tema de con quién ibas a convivir. La razón por la que los apóstoles establecieron los 4 mandamientos de Hechos capítulo 15, no fornicación, no ahogado, no sangre y no... ¿cuáles eran los 4? Acuérdenme. Fornicación, ahogado, sangre, idolatría. Exacto. Todo eso tiene que ver con convivencia dentro de las comunidades judías. Y la sangre y el ahogado tiene que comer con dieta, con tu alimentación. Entonces, eso implicaba a qué comunidad pertenecías o que podías tener comunión con gente judía. En el momento que ya se quita eso y se prohíbe que mantengas una dieta kosher, se prohíbe. O sea, si tú manifestabas seguir la dieta bíblica, te podían mandar a la hoguera, te podían matar. Entonces, fíjate cuál es el parámetro que aquí el apóstol Pablo establece para saber qué puedes comer. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque, y aquí están los 2 requisitos para saber qué puedes comer. 2 requisitos. Número 1, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué es consagrado para comerse? Algo que está dentro de la palabra de Dios que dice que se puede comer y que das gracias y oras por eso. 2 requisitos. La palabra de Dios. ¿Y cuál era la palabra de Dios para el apóstol Pablo? La Torá. Así que el alimento es santificado por la palabra de Dios y por la oración. Por eso es que cuando tú tienes alimento, tú bendices a Dios por la comida que comes. Bendices a Dios por la comida que comes. No tienes ni siquiera que bendecir el alimento, porque el alimento, si ya Dios dijo que se puede comer, ya está bendito, ya está bendecido. No lo tienes tú que bendecir porque ya está bendito. Si está prohibido por la palabra de Dios, aunque lo bendigas, pues no, tú no puedes bendecir lo que ya Dios dijo, eso no te lo comas. Entonces, bueno. Pero fíjense cómo entró la apostasía, la distorsión, y bueno, pues ahí la dieta se menciona en el contexto de orden social y de convivencia y de comunión, y que dice pues que va a entrar una apostasía que va a alterar el orden social, va a alterar el que se tengan hijos, va a alterar, al ya no haber matrimonios, pues eso va a alterar la sociedad. Al no tener la dieta correcta, la nutrición correcta, pues no nada más vas a alterar la salud, sino también vas a alterar la comunión unos con otros y vas a dividir al pueblo de Israel. Y en el capítulo 4, versículo 12 al 13, dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Le va a dar recomendaciones específicas a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud. Escuchen esto, jóvenes. Ninguno tenga en poco tu juventud. Nadie te menosprecie por ser joven. Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes
en palabra, cuida tus palabras, cuida tu conducta, tu amor, espíritu, fe y pureza. Sea ejemplo en tu manera de hablar, en tu manera de conducirte, en tu manera de amar, en tu ámbito espiritual, tus disciplinas espirituales, tu fe, tu obediencia a la palabra de Dios, tu fidelidad a la palabra de Dios y pureza, que vivas en pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Fíjense lo que le dice a Timoteo. Chequen esto, jóvenes. Ocúpate en el Xbox, el Nintendo, los videos. ¿Qué dice? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, obviamente de las Sagradas Escrituras, la exhortación, el animar a otros, o sea, lee y de eso que leas, exhorta, anima a otros a lo que estás aprendiendo, y la enseñanza. Y enséñalo, enseña eso que estás aprendiendo, enséñalo. La enseñanza implica hacerle sencillo a los otros lo que tú estás aprendiendo. 1 Timoteo 5, 7 al 8 dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque bueno, aquí toca el tema de atender a las viudas que había en la comunidad, atender a la gente necesitada. En las comunidades, pues también parte de las comunidades, parte de lo que se recibía en las comunidades era para ayudar a la gente necesitada, en especial a las viudas, a los huérfanos. Y en el capítulo 5 instruye a Timoteo de que tenían que estar al pendiente de las viudas, pero viudas que no tenían a ningún otro familiar que se hiciera cargo de ellas. Viudas que estaban completamente solas, que ya fueran mayores y que tuviesen un testimonio de haber ayudado. Pero había otras mujeres, otras viudas que eran más jóvenes y dice, bueno, las viudas jóvenes que se casen mejor porque si no, luego dice ahí que no andaban en mucho orden las viudas más jóvenes. Y si las viudas tenían familiares, pues dice pues que sus familiares las ayuden. Y entonces aquí está hablando de que las familias se hagan cargo de la gente necesitada de sus propias familias. Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este es uno de los versículos más fuertes de las cartas de Pablo. Si alguno no provee económicamente para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Versículos 17 al 22, también del capítulo 5. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Los ancianos, los que están supervisando, pastoreando una comunidad y que lo hacen bien, sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Qué significa doble honor? Doble salario, doble paga. Asegúrate, Timoteo, de que los que están supervisando un grupo tengan todas sus necesidades suplidas, para que no tengan que estar ahí preocupados, angustiados. De por sí ya es bastante peso el estar atendiendo una comunidad. Y dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. No pondrás bozal al buey que trilla es que cuando un buey se le pone un instrumento para aplastar el trigo. A los bueyes se les ponía así para aplastar las espigas de trigo y que separar el trigo de la paja, de la espiguita. Entonces, pues bueno, estaban haciendo eso los bueyes, pero pues mientras estaban haciendo eso, pues de repente se les antojaba comer trigo, por lo que estaban trabajando. Y había algunos amos crueles que para que los bueyes no se distrajeran, les ponían un bozal o les ponían un tapón en la boca, les amarraban algo para que no estuvieran comiendo mientras estaban trabajando. Entonces eso era una cuestión cruel que en la Torá Dios, en cuidado a los animales, prohibió eso. O sea, ¿sabes qué? El animal está trabajando, pues dale de comer, ¿no? Que tenga una motivación para estar trabajando. Y entonces aquí dice, bueno, la Escritura y el apóstol Pablo explica que ese mandamiento de la Torá, si Dios tiene cuidado de los animales, ¿cuánto más no va a tener cuidado de las personas? Entonces, es exactamente lo que está diciendo. Si un obrero, si una persona está enseñando, pues no le pongas
tapón en la boca, o sea, que coma, que se alimente de lo que está haciendo, el obrero es digno de su salario. Y luego dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Esto es muy típico. Si alguien va a recibir ataque, es el que está al frente. Prepárate, porque cuando estás al frente vas a ser el foco de la atención, de la crítica, de que te van a estar mirando con lupa. Entonces, cualquier cosa que hagas o dejes de hacer es criticable. No quieres que te critiquen, no quieres que hablen mal de ti, enciérrate en una cueva y nunca salgas. No, y hasta eso te van a criticar. Es decir, ¿cómo se fue a encerrar en una cueva? ¿No? Siempre te van a criticar. Está la historia del hombre que iba con su esposa y iba con un burrito. Y entonces primero subió a la esposa, su esposa estaba embarazada, pero se veía un poco gordita así con el embarazo, y la subió al burrito, un burrito así medio chiquito, y entonces el burrito iba así apenas así pobrecito, con la mujer encima, y entonces la gente que veía al hombre con su mujer ahí así con el peso y todo, decían, ay mira esto es pobre burrito, mira toda la carga que tiene que aguantar este burrito. Entonces lo criticaban porque llevaban al burrito ahí cargando. Entonces pues él, para evitar la crítica, bajó a la mujer y dejó al burrito así sin nada. Entonces iban caminando y entonces lo empezaron a criticar. Mira este hombre, qué bárbaro, qué bárbaro. Lleva un burro y lleva a su mujer caminando. O sea, que se suba la mujer. O sea, ¿cómo es el burrito ahí? Pobre mujer. Entonces ya dice, híjole, ¿cómo le hago? Entonces ya se sube él. Entonces ya se sube él al burrito y entonces lo ven ahí subido en el burrito y dicen, ay, mira nada más este hombre. Qué bárbaro, la mujer caminando, él en el burro y pobre burro. Y entonces el punto, la moraleja es, siempre te van a criticar de algo. No hay manera de que te salves. Y entonces, por eso dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman, ¿ok? Yeshua dijo, ve y habla con alguien a solas. Si te escucha, ya lo ganaste. Si no, ve con 2 o 3 testigos. Si aún así no los escucha, entonces ya ante toda la congregación. O sea, hay pasos para exhortar a una persona. Primero a solas, después con presencia de 2 o 3 testigos, y si no, aún así no responde, entonces ya ante toda la comunidad. Te encarezco delante de Dios y del Señor Yeshua el Mesías y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. O sea, no tengas favoritismos. Aplica las mismas instrucciones para todos. No impongas con ligereza las manos a ninguno. No pongas a alguien en el liderazgo de inmediato, o sea, muy fácil. Espérate, conoce bien a esa persona, ponle a prueba lo que dijo anteriormente. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Y capítulo 6, vamos al cierre de la carta. Capítulo 6, versículo 3 al 10, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua el Mesías. Y con esto ya va a cerrar lo que empezó desde el principio. Doctrina, verdad, orden, cómo mantenerte en la verdad, cómo mantenerte en la sana doctrina. Si alguien no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Yeshua el Mesías y a la doctrina o a la enseñanza que es conforme a la piedad, al amor, a lo que realmente está escrito, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Si alguien quiere enseñar algo aparte de lo que Yeshua enseñó y su ejemplo, dice, esta persona está envanecida y solo quiere usar la piedad o la fe como un medio de ganancia personal. Fíjense nada más lo que está escrito ahí. Está impresionante, está poderoso. Si la enseñanza de alguien no es para dirigirte a Yeshua y a sus enseñanzas nada más, y te quiere dirigir a alguien más, pues muy probablemente es que ¿a quién más? Pues a él mismo. Dice, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, malas sospechas,
de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Si alguien llama la atención hacia sí mismo, apártate de los tales. Todos te tienen que dirigir a las sanas palabras de Yeshua. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Para eso es la fiesta de los tabernáculos. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Han tenido sustento y abrigo? ¿Y saben qué es sustento y abrigo? Sustento es comida. Comida y abrigo, una tienda de campaña. Algo para protegerte del clima, del frío. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hay un principio de supervivencia que dice que en un momento que haya tribulación o una crisis económica difícil, busques, si de plano ya tienes que escapar, tienes que irte de un lugar, el lugar a donde te vas a ir a refugiar, por lo menos asegúrate de que sea un lugar donde no haya frío. Ya con que sea un lugar donde no haya frío, ya ahí garantizaste muchísimo de supervivencia. Porque en un lugar que hace frío, requieres mucho más energía, requieres mucho más recursos, fuego, muchas cosas más para sobrevivir. Así que aquí, teniendo sustento y ni abrigo necesitas porque aquí ya puedes dormir aquí en la noche y sin ningún problema. Y dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en una trampa y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Verso 11 al 12, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Despedida, versículos 20 al 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y fíjense, la mal llamada ciencia. Ya desde aquella época el conocimiento, la filosofía griega, el conocer, el saber, el hambre de conocimiento, pero conocimiento como fin para, según tú, ser mejor que los demás. ¿Dónde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento? En Yeshua. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Pero si empiezas a pensar que fuera de Él puedes encontrarlo, entonces dice, muchos se apartaron de la fe. Cuando en las Escrituras se habla acerca del hombre de pecado, del hijo de perdición, del anticristo, no me queda la menor duda que el anticristo, que por muchos tiempos se ha pensado que está relacionado con el Vaticano, el Papa, algo así. Quizás va a tener cierta conexión, pero un poco más velada. Pero si dice que se opone, que el anticristo o este hombre de pecado se opone a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, esa va a ser la característica de este líder mundial que se opone a todo lo relacionado con Dios o es objeto de culto. ¿Qué muestra esto? Esto está relacionado con esto que está hablando aquí de la ciencia, la mal llamada ciencia, que es, si te das cuenta, es hacia donde el mundo va. Te das cuenta que hay como, se está polarizando el mundo. Los creyentes y los que ya no creen en Dios o ya no les interesan todas las cosas relacionadas con la Biblia. Actualmente la elección de Estados Unidos, si te das cuenta, está relacionada con eso, entre los más conservadores y los liberales. Bueno, al final así va a ser el mundo. Los creyentes y los que quieren erradicar ya del mundo cualquier idea relacionada con Dios. Quieren acabar con cualquier cosa religiosa. ¿Por qué? Porque la religión o la espiritualidad basada en la Biblia es lo único que está frenando toda la
corrupción y la perversión de este mundo. Pero si llega un momento en que, y es lo que dice el Salmo 2, que los reyes de las naciones se van a juntar contra el Creador y contra su ungido, diciendo rompamos sus ligaduras. Y la palabra religión tiene que ver con ligaduras, con religión. O sea, cuando alguien diga ya, acabemos con con todo concepto religioso, toda idea de Dios, ya enseñemos en las universidades que Dios no existe, somos el resultado de la evolución, todo lo demás es retrógrada, todo lo demás ya hay que borrarlo del mapa. Bueno, hacia allá va el mundo. Y eso es lo que le dice a Timoteo, el apóstol Pablo, cuídate de esa mal llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y qué interesante, si te das cuenta, actualmente la mayoría de la juventud realmente ya no tiene una idea, una fe, algo relacionado con Dios. O sea, le cree más a lo que se conoce como ciencia. Y eso de ciencia, pues también ya entra en un terreno muy controversial, porque pues ya cada quien te puede presentar. A través de internet todo el mundo te puede decir que es científico. ¿Y tú cómo sabes que es científico? Todo el mundo dice, no, mira, esto está probado científicamente. Bueno, sí, pero ¿quién hizo esos estudios? ¿Quién los financió? Y ya te das cuenta que ahí también hay mucha corrupción y hay muchos intereses. Entonces, pues bueno. ¿Cómo acomodamos la primera carta de Timoteo en todo este rompecabezas? Bueno, lo vamos a acomodar con el texto que aparece en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16. ¿Quién le va a hacer frente a la apostasía de los últimos tiempos? ¿Quién le va a hacer frente al dragón que en los últimos tiempos, sabiendo que le queda poco tiempo, va a perseguir a la descendencia de la mujer? ¿Quién le va a hacer frente? ¿Quién le va a hacer frente? Le va a hacer frente una generación que se oponga a la mal llamada ciencia, una generación que se base en la columna de la verdad de Yeshua. Y esto es lo que dice 1 Timoteo 3, 14 al 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El Creador del universo se manifestó y de Él tenemos que dar testimonio. Y dando testimonio de Él, traeremos la verdad y el orden a este mundo. En Mateo 16, 13 al 18, dice lo siguiente. Viniendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Yeshua, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cesarea de Filipo era un lugar donde se le rendía culto a un dios de la mitología griega, mitad cabra, mitad hombre, y todo lo relacionado con esta perversión diabólica, satánica. Y en ese lugar Yeshua se lleva a sus discípulos y les pregunta cuál es su identidad. Pedro lo reconoce, le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres la verdad, tú eres la columna de la verdad, tú eres realmente el único que puede traer orden y traer verdad a este mundo. Y en ese momento Yeshua le dice, sobre esta declaración edificaré mi iglesia. Sobre esa declaración de que Él es el Hijo de Dios, Él es el Creador que se manifestó en carne, sobre esa declaración estará la fortaleza de la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Primera de Timoteo nos da esa columna de la verdad, esa columna del orden, cómo establecer la verdad en la congregación
y cómo traer la disciplina a una comunidad. Así que texto a memorizar, 1 Timoteo 3, 14 al 16. Texto a memorizar. Recuerden esta carta, jóvenes. En la primera carta de Timoteo está el antídoto para no apartarte de la doctrina. La verdad de Yeshua, enfocarte en Yeshua, enfocarte en la Torá, no separarte de ahí a libros, a leyendas apócrifas y mantenerte en orden dentro de la congregación. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Padre, te damos muchas gracias por esta noche. Gracias por esta carta dirigida a esta juventud que se encuentra amenazada por la mal llamada ciencia, amenazada por tanta información apócrifa, libros, información, gente llamando la atención hacia sí mismos. Y Señor, tantas distracciones que nos tratan de llevar la mirada más allá de aquel que manifestó toda sabiduría y todo conocimiento en carne. En Él habitan corporalmente todos los atributos de la deidad. En Él estamos completos. Te ruego por estos jóvenes, te ruego porque nos ayudes a poner en práctica estas instrucciones que Pablo le dio a Timoteo. Y Señor, que nos des el privilegio de ser una comunidad, una iglesia santa, sin arruga, sin mancha, y que estemos listos para que cuando tú vengas a redimirnos. Lo ruego en el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Hemos llegado al final de esta pieza. Gracias por escuchar. Puedes hallar mucho más en www.descubrelabiblia.org. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti y la pieza que faltaba en mi vida. Puedes pensar que solo hay una forma de amar y te quiero decir que yo solía pensar también así, creyendo que no había nada más que me llene de verdad y me diera libertad. Tú puedes decir que la vida no es tan fácil de enfrentar y llegar a sentir que ya nadie te puede ayudar, buscando tus sueños alcanzar, porque quieres encontrar tu felicidad, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento, descubrí que nada hay fuera de ti. La pieza que faltaba en mi vida eras tú. Así descubrí que todo este tiempo estuve ahí, esperando por mí la respuesta a lo que siempre pedí, un amor demostrado en esa cruz, que mi vida cambió, mis errores borró, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo
con mucha atención. No pierdas este dato, todos somos pasajeros, solo estamos un rato. Así que ponte a pensar que la vida es ahora. No todo es chatear y pasearse por la Roma. No vengo a predicarte, pero tienes que saber que alguien vino a salvarte de ti mismo y del ayer. Oíste de Jesús y tal vez lo ignoraste sin saber que es el único que puede ayudarte. No soy religioso, pero tengo alma y tengo un Dios que me llena y me ama. Por eso digo lo que pienso, no te vayas a ofender. Jesucristo es la respuesta, lo tienes que saber. Cayendo